Desde que somos niños, la sociedad entera se encarga de taladrarnos una idea muy específica en la cabeza. Nos dicen que el éxito requiere pelear, apretar los dientes y nunca, bajo ninguna circunstancia, rendirse. Claro, el clásico mensaje de que rendirse es de perdedores. Exacto. Pero la inmersión profunda de hoy explora una premisa que es, fíjate, completamente contraintuitiva y fascinante. Porque, a ver, ¿qué pasaría si la única manera de ganar la guerra más difícil de la mente sea precisamente declarar una derrota absoluta? Es una paradoja brillante, la verdad. Y pues para explorarla a fondo, vamos a analizar una de las literaturas sobre el comportamiento humano más impactantes que existen. Que son los textos fundacionales de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Exactamente. Textos que incluyen el libro grande, los 12 pasos y varios artículos históricos del Grapevine. La misión de nuestro análisis de hoy es desmenuzar el famoso primer paso Ajá. y entender por qué admitir la impotencia y la ingobernabilidad pues no es un acto de cobarría, sino que es el verdadero y único punto de partida hacia la libertad. Y para quienes nos escuchan, creo que hay que establecer algo crucial desde el arranque. Digo, aunque estos textos hablan literalmente del alcohol, el principio subyacente es universal. Totalmente. Porque la neta es que esto aplica de manera directa a las compulsiones modernas, a todo eso que utilizamos hoy en día para obtener dopamina fácil. Sí, o sea, cosas que no necesariamente vienen en una botella. Claro, estamos hablando del uso compulsivo de las redes sociales, de comprar compulsivamente para llenar un vacío, o incluso de la adicción a las relaciones destructivas. Todo eso que termina volviendo la vida completamente ingobernable. Es que es el mismo mecanismo. Y para entender cómo es que declarar la derrota nos hace ganar, primero necesitamos diseccionar a qué nos enfrentamos realmente. A ver, explícame eso. Mira, históricamente, las compulsiones se veían como una simple falta moral, o sea, una debilidad de carácter. Pero las fuentes que estamos analizando nos llevan a un texto llamado La opinión del médico. Que está basado en los postulados del doctor William D. Silkworth, por ahí de la década de los 30, ¿no? Exacto. Él y la comunidad médica comenzaron a definir esto no como un vicio, sino como una enfermedad de dos caras. Híjole, a ver, aquí tengo un problema con esto de la enfermedad y la rendición. Porque, digo, la intuición nos dice que si uno admite una derrota total ante, digamos, una obsesión por buscar validación en Internet o por el trabajo, suena a que uno se está dando permiso para seguir haciéndolo. Allá, suena a justificación. Pues sí, suena a la excusa perfecta. O sea, ¿cuáles son esas dos caras que justifican que la fuerza de voluntad simplemente no sirva? Fíjate que esa es la trampa clásica del ego. Creer que la fuerza de voluntad lo puede todo. Pero el doctor Silkworth lo explica con estas dos caras, que son una alergia física y una obsesión mental. Ok, alergia física, ¿eso cómo funciona? Pues la alergia física significa que, una vez que el individuo comienza el consumo o la acción compulsiva, se desata una reacción en cadena. ¿Como que el cuerpo o el cerebro exige más? Exactamente. Es un fenómeno de avidez. Le impide a la persona parar. Pero ojo, la parte más letal no es esa. Es la obsesión mental. La vocecita en la cabeza. Esa mera. Es esa voz interna que, después de un periodo de dolor, de destrucción y de jurar que no lo vuelven a hacer, logra convencer a la persona de que esta vez sí será diferente. De que esta vez sí lo van a controlar. Exacto. Y así, esa obsesión mental condena a la persona a empezar el ciclo de nuevo. O sea, la mente misma está secuestrada. Tratar de curar algo así aplicando únicamente el yeso de la fuerza de voluntad, es como pedirle a un cleptómano severo que jure por su honor que jamás va a volver a robar. Y cuando el impulso llega, pues el honor no sirve de absolutamente nada. Nada. En las últimas etapas de este ciclo, la voluntad para resistir simplemente se esfuma. El psiquiatra Harry M. Tiebout, cuyos escritos también forman parte de esta literatura, lo valida clínicamente. ¿Y qué dice él? Explica que la solución real comienza cuando el individuo experimenta una rendición total. Es el famoso momento de tocar fondo. Que es dolorosísimo, me imagino. Muchísimo, pero tocar fondo es vital porque destruye la ilusión de control. Al aceptar la bancarrota total como ser humano ante esa obsesión, paradójicamente la persona deja de pelear. Es que es como el mito de echarle ganas. Nos dicen a cada rato, no, pues échale ganas y aguanta. Pero, digo, pensémoslo con una analogía.
Tratar de vencer una obsesión de este nivel solo con pura fuerza de voluntad es como intentar detener un tren de carga en movimiento parándose en las vías y poniendo las manos al frente. Claro, el tren simplemente va a arrollar a quien se le ponga enfrente. No hay manera. Exacto. O peor aún, imagínate que estás amarrado a una cuerda que está atada a ese tren en movimiento. Uy, sí. Si uno sigue jalando en un tira y afloja, queriendo detener la compulsión por pura fuerza, lo único que se logra es quemarse las manos hasta el hueso. Hay que soltar la cuerda. Esa es la frase clave, soltar la cuerda. Porque al admitir que las armas propias son inútiles, pues cesa la resistencia y se abre la puerta a la verdadera recuperación. Y lo fascinante aquí es cómo la literatura establece que todas las obsesiones son similares. Sí, que no se necesita una botella de por medio para que ese tren te pase por encima de la vida. Exactamente. El mecanismo de escape, de negación y de destrucción es idéntico. Si entendemos que el núcleo es la obsesión mental, y este fenómeno de avidez del que hablábamos, vemos cómo aplica a todo. Las fuentes, de hecho, mencionan casos explícitos, como los comedores compulsivos, donde un solo bocado desata esa misma necesidad irracional de no parar. Así es. O los jugadores compulsivos, que demuestran clarísimamente que no se requiere ingerir una sustancia química para perder por completo el control de la vida. Y llevar a una familia a la ruina total. Y el texto va todavía más allá. Explora las obsesiones que la sociedad a veces cataloga como normales o hasta aceptables, digamos. ¿Cómo cuáles? Pues habla de la búsqueda desenfrenada de prestigio, de sexo o de seguridad económica. ¡Órale! Esa obsesión por tener, por ejemplo, más dinero o estatus social, que en la actualidad se traduce en endeudarse hasta el cuello solo por aparentar un estilo de vida. Para que los demás validen al individuo, claro. Todo impulsado por un mismo motor subyacente. Que es la búsqueda constante de recompensas externas. Pero a ver, leyendo las fuentes en la preparación de este análisis, me encontré con un ejemplo textual que me pareció brutal. ¿Cuál de todos? Porque describe lo que quizás sea la compulsión más destructiva de todas, que es el tratar de controlar a otras personas. Hay un pasaje ahí que retrata a alguien obsesionado con lograr que su pareja deje de beber. Ah, sí, es un retrato magistral de la literatura. El texto describe cómo quien sufre de esta obsesión de control, pues hace de su propia vida un infierno. Totalmente. Esconden las llaves, tiran la ropa al patio, corren a la persona de la casa y a la medianoche, llenos de culpa o de pánico, van y le abren la puerta otra vez. Juran que no volverán a intervenir y a los 2 días ahí van de nuevo. Se sienten inquietos, irritables y vuelven a intentar gobernar la situación. Es que es el ciclo exacto de una adicción. Híjole, es que esa es la neta de las relaciones destructivas y la codependencia actual. Uno puede perder la cordura entera queriendo cambiar a un familiar o a la pareja. Definitivamente. Ahora, si el problema no es la sustancia externa, sino la obsesión mental, ¿qué mecanismo en el cerebro o, digamos, en la psique humana hace que uno se enganche de manera tan destructiva a querer cambiar la realidad de otros o a buscar dopamina fácil? Pues las fuentes responden a eso señalando un narcisismo fundamental, o sea, un egocentrismo profundo. ¿Y cómo se ve eso? Digo, no es como estar viéndose al espejo todo el día. No se refieren a ser vanidoso. Se refieren a que el ego asume el papel de director del universo. Mira, el ser humano tiene instintos naturales, ¿no? La seguridad material, el instinto sexual, el instinto de aceptación social. Ajá, lo normal. Pero en la persona propensa a la obsesión, estos instintos se desbordan. Quieren que todos los actores del escenario de su vida digan las líneas exactas que ellos escribieron. Y claro, cuando los actores improvisan, o sea, cuando la realidad no se ajusta a su guión, pues entra el pánico. Precisamente, cuando la recompensa externa se desvanece o cuando el control falla, la persona queda inevitablemente inquieta, irritable y descontenta. Es una frustración constante. Por eso, la rendición que exige el programa implica, antes que nada, renunciar a ese puesto de director del universo. Pero fíjate, esto nos lleva a un escenario muy común y que la verdad me genera mucha intriga. ¿Qué pasa si alguien escucha esto y dice, ok, el problema es mi comportamiento externo. A partir de hoy me amarro las manos? Ok, ajá. Digamos que alguien agarra y borra sus aplicaciones, bloquea a la expareja tóxica o deja el alcohol usando pura fuerza de encierro. Detiene la conducta externa por completo, pero internamente sigue queriendo ser el director del universo. Ya la armó. O sea, ya resolvió el problema. En lo absoluto.
De hecho, las fuentes nos advierten que justo ahí surge un estado emocional sumamente peligroso. Es algo conocido en la literatura como el síndrome de la borrachera seca. A ver, borrachera seca. Suena oxímoron total. ¿Cómo se puede estar borracho sin beber? Es que clínica y emocionalmente es un concepto brillante. Dejar la sustancia o bloquear la conducta compulsiva es únicamente detener la hemorragia visible. Es el inicio nada más. Es el inicio. Pero si no hay lo que los textos llaman un cambio psíquico profundo, la mente sigue enferma. Una borrachera seca ocurre cuando el cuerpo o el entorno están libres de la sustancia, pero la mente está intoxicada. ¿Intoxicada de qué? De ira, de estrés, de autocompasión y de muchísimos resentimientos acumulados. Digo, es como si le quitaras las pilas a un juguete ruidoso que te tiene harto. ¿El ruido mecánico externo se detiene? Pero el niño dueño del juguete empieza a gritar, a patear y a hacer berrinche porque su juguete ya no suena. Exacto. Qué buena imagen. El caos simplemente se mudó de lugar. La conducta paró, pero el caos interno sigue exactamente igual. Así es. Y si aplicamos esto, no sé, a las redes sociales, por ejemplo, es la persona que borra la aplicación de su teléfono, pero se pasa todo el día amargada, criticando a los que sí la usan y sintiéndose la víctima del mundo moderno. Es una tormenta emocional en toda regla. Las fuentes escriben cómo el estrés del día a día, saltarse comidas o el simple agotamiento preparan el terreno para esta condición. ¿Y qué lo detona? Hay un elemento que detona todo. Un veneno letal que la literatura cataloga como el ofensor número 1, el resentimiento. Y las fuentes son tajantes con eso en el resentimiento. Dicen que destruye más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero ¿por qué el resentimiento en particular es tan destructivo para alguien que intenta recuperar el control de su vida? Porque psicológicamente el resentimiento mantiene al individuo en un estado constante de pelea o huida, de reactividad pura. Aferrarse al odio, a los rencores o hacerse la víctima exige muchísima energía mental. Que es energía que no tienen. Exacto. Para alguien que sufre de compulsiones, es un lujo que simplemente no se puede dar, porque lo lleva directo a la destrucción o a la recaída. Es un peso muerto. El texto advierte que quedarse estancado en la abstinencia sin tratar el interior convierte a la persona en un, cito textualmente, zombie o vegetal andante. Su cuerpo está sobrio, pero su alma está amargada. ¡Qué fuerte! Entonces, si la trampa de la mente es decirnos que tenemos toda la razón para estar furiosos por lo que nos hicieron, o que merecemos sentir lástima por nosotros mismos, ¿cómo se rompe ese autoengaño? O sea, ¿cómo limpias esa mente intoxicada? Pues a través de una honradez absoluta, la cual es el cimiento indispensable de todo esto. Y la herramienta práctica que sugiere el programa es el 10º paso. Que consiste en hacer un inventario personal diario, ¿verdad? Así es. Es una limpieza mental rigurosa. Se trata de revisar las emociones al final del día y si se detecta que uno se equivocó o que hay un resentimiento asomándose, pues admitirlo de inmediato y corregirlo. Básicamente, la regla de no irse a dormir enojado ni guardar basura emocional. Exacto. El texto lo llama no acumular mercancía inservible, porque si esos rencores se pudren en el inventario de la mente, la persona termina ahogándose en su propio veneno. Así de crudo. Y esto tiene todo el sentido, porque si el simple hecho de no hacer lo malo nos deja atrapados en una borrachera seca, pues la verdadera meta no puede ser solo la abstinencia. La meta tiene que ser conquistar esa frontera interna, dictar cómo reaccionamos ante las cosas que definitivamente escapan a nuestro control. Precisamente. Y esa frontera fue definida por Bill W., que fue uno de los fundadores, como la sobriedad emocional. Sobriedad emocional. Y este concepto va muchísimo más allá de estar sobrio de una sustancia. Significa alcanzar una madurez y estabilidad emocionales reales. Es liberarse de las dependencias absolutas e insanas que generamos hacia otras personas o hacia circunstancias externas. Creer que sin ellas no podemos ser felices. Exactamente. Pacífico e iluminado, padrísimo. Pero cuando la realidad golpea duro, cuando hay una crisis económica, un despido o un problema grave de salud en la familia, ¿cómo se ve esta sobriedad emocional? O sea, ¿cómo se logra desinflar el ego o, como decimos coloquialmente, bajarle 2 rayitas al ego sin que uno sienta que se está humillando o rindiendo ante la desgracia? Es una gran pregunta. Lo revelador de esta filosofía es su definición de humildad. Fíjate, no la define como debilidad o humillación, sino como una evaluación completamente realista de quiénes somos
y de nuestras limitaciones. Aceptar lo que hay. Implica aceptar la realidad tal cual es y someter los instintos a un poder superior. Y es importante aclarar que las fuentes dejan muy abierto este concepto. Puede ser la naturaleza, un grupo de apoyo o la concepción personal que cada quien tenga de Dios. Lo crucial es dejar de depender únicamente del intelecto propio. Exacto. Y aquí entra una de las herramientas psicológicas más poderosas que he visto en las fuentes, el plan de vivir en compartimentos de un día. El famoso solo por hoy. Que es cuando se desean mutuamente felices 24 horas, ¿no? Así es, porque la mente humana simplemente no está diseñada para procesar el para siempre. Híjole, no, es demasiada carga. Pensar en mantener una conducta perfecta o en soportar un dolor inmenso por el resto de la vida genera una ansiedad paralizante que empuja directo al fracaso. Pero si se reduce la vida a un segmento manejable de 24 horas, pues la carga se vuelve soportable. Claro, es vivir en el aquí y el ahora. Le quita todo el peso al futuro. Además, las fuentes ofrecen lemas sumamente terrenales para complementar esto. Uno de mis favoritos es, tómalo con calma. Es un clásico muy necesario. Sí, para las personas que somos propensas al exceso, a querer resolver la vida entera en una sola tarde, nos recuerda bajar la velocidad. O el lema de vive y deja vivir, que es el antídoto directo contra esa necesidad de andar corrigiendo a todo mundo. Y cuando hay verdaderas crisis, aplica el principio de hacer primero lo primero, que significa poner siempre la sobriedad emocional y la paz mental por encima de cualquier otro problema urgente. Porque si se pierde la paz, se pierde todo. Exacto. Si se pierde esa base, absolutamente todo lo demás colapsa. Al final, se trata de entender de manera profunda que la paz llega en el momento exacto en que cesa la pelea constante contra la realidad. Es rendirse a lo que es, y las fuentes concluyen que el resultado final de caminar por todos estos principios es experimentar un despertar espiritual genuino, un cambio radical en la percepción de la vida. Así es. Pero también aclaran que esto no es algo que se logre y ya. Lo pones en una vitrina y te olvidas. Para mantenerlo se requiere la acción del paso 12, que es ayudar a otros. La única forma de conservar esta sobriedad emocional es entregando el mensaje y ayudando a salir a quienes todavía están atrapados en el ciclo. Hay que dar lo que se recibió. Si conectamos todos estos puntos, pues vemos la genialidad de la paradoja con la que iniciamos nuestro análisis. El primer paso enseña que admitir que se ha perdido la guerra, aceptar esa derrota que a simple vista parece abrumadora, es el único pase de entrada hacia la verdadera victoria. ¡Wow! La sobriedad emocional exige abandonar para siempre ese desgastante papel de controladores del universo. Y esta es una conclusión vital para todos los que estamos analizando este tema hoy. Porque digo, sin importar a qué se dedique la gente que nos esté escuchando, todos enfrentamos nuestras propias formas de ingobernabilidad. Todos, sin excepción. Reconocer con total honestidad en qué áreas somos verdaderamente impotentes, ya sea ante un hábito destructivo, ante la incesante necesidad de atención en redes o ante las decisiones de los demás. Eso es lo único que nos libera. Soltar la cuerda nos quita de los hombros un peso que jamás fuimos diseñados para cargar. Y para cerrar, creo que vale la pena regresar a ese ejemplo tan crudo que vimos en los textos, sobre la obsesión de intentar arreglar a las personas que nos rodean y lograr que actúen como nosotros dictamos. Definitivamente. Esa idea de que intentar cambiar a otros es una de las compulsiones más destructivas nos deja con un pensamiento final bastante provocativo. A ver. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven de tarea. Si toda esta literatura fundamenta a través de décadas de experiencia que el ser humano requiere de una rendición total, de un inventario diario exhaustivo y de una ayuda superior tan solo para poder a duras penas comenzar a gobernar sus propias obsesiones y defectos, ¿qué grado de locura, arrogancia e ingobernabilidad absoluta estamos invitando a nuestra vida cuando invertimos toda nuestra energía intentando gobernar las decisiones y los defectos de los demás? Qué pregunta tan fuerte. Es que a veces la mayor victoria y la más difícil de todas es simplemente soltar las riendas ajenas.